con nuestro amigo Javiercito Dolores. Es conversar con un amigo, pues estamos así todos relajados. De paso que nos ponemos en tallarín, ¿no? Sí, exacto. Papelito, en estos 24 años de carrera, prácticamente nos sorprendes ahora con una nueva aventura, ¿no? Subir a un escenario y demostrar no solamente que eres bueno, sino que eres versátil con 3 estilos, ¿no? Tenemos orquesta, tenemos arpa y tenemos requinto. ¿Cómo nace la idea? Bueno, ante todo muy contento y gracias por el apoyo que siempre nos brinda, ¿no? La idea nace gracias al público lindo, ¿no? Que siempre nos ha pedido, donde vayamos, Javier, cántate un requintito, una orquesta, porque está de moda, ¿lo puedes hacer o no? Normal, lo hacemos y lo hemos hecho. ¿Y dónde te ha sido que te ha pedido más por ejemplo, requinto? Mayormente en el sur, ¿no? Sur centro, lo que es Huancavelica. Por allá está pegado del estilacho, pues. Bastante gusta el requinto por allá. Papá lindo, ¿qué te faltaría hacer en todo caso en este mundo de la música? Ya has hecho banda, has hecho orquesta, estás haciendo requinto, bueno, arpa ni hablar. De repente por ahí harías de repente algo, no sé, tipo guitarra yacuchana, ¿te animarías? ¿Por qué no? Podría ser, ¿no? Pero el proyecto que tenemos este año, vamos a grabar para fin de año todo lo que es al ritmo tropical, una producción completa. Que es un poco también en tus inicios, también has hecho mucho tropical, ¿no? Pero no lo hemos grabado y para fines tenemos una producción completita al ritmo tropical. Y me imagino que todas esas novedades a mí van a estar este sábado 18 presentes en el espectáculo que nos regalas en el Guayabamba. Claro, sí, ¿no? El sábado 18 también va a haber un poquito de cumbia, no se preocupen. La gente que ya nos conoce, vamos a hacer tropical también. Y sobre todo de la gente que te conoce sabe que hay la variedad y la calidad, ¿no? Bueno, muy contento porque la gente que siempre está con nosotros nos dice, Javier, está bien, o lo has hecho bien, o está bonito, ¿no? Y gracias a ellos estamos haciendo lo que hacemos. ¿Y no te animarías de repente a sacarte, por ejemplo, se me ocurre, un disco completo de puro requinto? Eso es lo que justo para nuestro aniversario, eso es la novedad también completita. Ya estamos presentando 3 primicias y un concierto de 3 horas, ¿no? Pero para nuestro aniversario tenemos ya completito la producción. Papá lindo, ¿y alguna vez has tenido miedo? No, miedo no, porque no creo que siempre nos hemos arriesgado a lo que puede hacer, ¿no? Y para qué contento, porque antes de grabar creo que hemos difundido en vivo. Y hay gente que le gusta y lo hemos hecho. Ah, bacán. Y siguiendo un poquito en ese tema de las primicias, ¿alguien te ha dicho o tú le has dicho déjame? Muchas veces. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? ¿O son muy privadas, muy particulares? No, hay veces no, cuando por ejemplo ya cansa, ¿no? Alguna cosa, tú estás ahí, o ya déjame, vete, Déjame, no fastidies, ¿no? ya me cansa, ¿no? ¿Para qué? Y en cuanto, por ejemplo, se me ocurre la otra canción. El idiota. El idiota. ¿Y el idiota le has dicho a alguna chica o alguna chica te ha dicho? O me han dicho a mí muchas veces, ¿no? Oye, parece mentira, pero las canciones son un poco el reflejo de lo que nos pasa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, pues cosas. Nosotros no, o sea, a través de la canción no nos identificamos y expresamos lo que sentimos. ¿Cómo así nace, por ejemplo, la hoja desprendida? Bueno, la hoja desprendida es un temita muy antiguo, muy conocido con la gente, ¿no? Ese es temita que hizo mi padre y me gustó bastante, ¿no? Porque a veces te tratan mal, como la mala hierba. Y ha sido algo así como tu caballito de batalla para que inicies esta exitosa carrera ya larga, ¿no? Bueno, para que la hoja desprendida, gracias a la hoja desprendida, hasta ahora donde vayamos, la hoja desprendida. ¿Qué ciudad o qué zona todavía no has viajado, Javier? Mayormente lo que es el norte, pero el norte no de Chiclayo, por ahí, Piura, son para nosotros, ¿no? Porque son también mercados diferentes, ¿no? Pero hay algunos artistas que se han llegado, pero nosotros no hemos llegado todavía. ¿Qué más le falta a nuestro Javier para concretar esta carrera tan bonita que tienes, ya llena de éxitos, también de caídas, porque nos pasa de todo, ¿no? Accidentes, malos momentos, tristeza, corazón y todo lo demás? Como hace poco tuvimos una caída, ¿no? No caída, no fue una experiencia. Tuvimos que viajar a los Estados Unidos, no pudimos viajar, ¿no? Por motivos de la visa de nuestro gran amigo, el señor Wagner Azola, pero Va a haber la oportunidad, me imagino. va a haber, ¿no? no se presentó a la entrevista y no pudimos ir. Yo, por ejemplo, este sábado 18 voy a ir y hay que contar a la gente que nuestro Javiercito Dolores está haciendo algo especial. Si usted va antes de las 9, el ingreso es totalmente Gratis de 7 a 9, gratis. Si llegas antes igual, haces tu colita hasta las 9 de la noche, gratis, no se va a cobrar ni un sol. O sea, yo medio que soy medio pendejo y me voy con toda mi mancha a las 8:30 y entro gratis. Claro, hasta las 8:59. No importa que seamos 10 o 20. ¿no? No interesa, gratis, general. Y ahí también vas a tener grandes invitados. Está nuestra reina chelera, decirle a los amigos que los invitamos el sábado 18. Tenemos a nuestra reina chelera, está la orquesta Yacus, está Gipta. Y la orquesta que nos acompañará Nueva Ilusión de Cajatambo y el señor Eladio Dolores, mi padre, ¿no? A dúo. Vamos con musiquita, papá, y de esta manera nos vamos despidiendo aquí en Purito Perú. Les esperamos, no se olviden, sábado 18, desde las 6 de la tarde hasta las 9, gratis. Si llegan 9 y 1, ya fueron, ya tienen que pagar caballero. Bueno, no, este temita, El Idiota, con mucho cariño. Adelante, señor director.